al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM a esta mesa de discusión sobre un tema sin duda alguna muy relevante, muy importante, que me parece podemos afirmar que se inscribe en pues estas nuevas tendencias del derecho, esta nueva necesidad de legislar en distintas materias para proteger precisamente derechos humanos que desde luego presentan pues dificultades importantes, presentan retos importantes para nuestro sistema jurídico, tanto en términos legislativos como procesales principalmente, pero que por esta misma razón es muy importante, muy pertinente discutir en esta casa de estudios, pues desde una perspectiva académica en donde puedan exponerse con toda libertad, como corresponde a la universidad, los diferentes puntos de vista, los cuestionamientos, las inquietudes. Nos referimos, como ustedes saben, a una iniciativa de ley que propone el modificar el Código Civil para establecer la obligación del varón a dar alimentos a la mujer durante el embarazo. Es muy importante pues señalar que esta iniciativa responde a una realidad que es de todas y todos conocidos, que es que hay muchos casos en donde hay mujeres que son jefas de familia, mujeres solteras que deben afrontar el embarazo pues solas y muchas veces pues con algunas dificultades. Es obvio que se trata de una necesidad básica, especialmente tratándose de una mujer gestante, el tener acceso a los alimentos, y precisamente esta iniciativa de ley pues tiene como finalidad pues responder a esta necesidad y garantizar precisamente estos derechos a los alimentos que se vinculan precisamente pues con la filiación, es decir, es el progenitor, o el presunto progenitor, que esto es algo que siempre, bueno, es lo más problemático y que se discutirá en esta mesa, quien está obligado precisamente, pues en razón de este vínculo de parentesco que tiene con el hijo, ¿no? El que está por nacer. Entonces, vamos a dar inicio a esta mesa. Les agradezco muchísimo a quienes nos acompañan esta tarde por venir al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Van a ver ustedes que va a ser una discusión muy interesante porque es un tema muy, muy complejo que tiene muchas aristas que es necesario precisamente, como decíamos nosotros, discutir, porque pues me parece que esto contribuye al proceso democrático de garantía de los derechos y de mejora de nuestras leyes. Entonces, vamos a ceder en primer lugar, la palabra al diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, que es quien ha presentado esta iniciativa, y pues le daremos el uso de la palabra porque nos parece que es muy adecuado que él pueda exponernos pues en qué consiste la iniciativa y las razones por las cuales pues está formulada de una determinada manera. Manuel Alejandro Robles Gómez es un político mexicano, licenciado y maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es diputado del Distrito 30 local por Coyoacán en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrante de la Comisión de Gobierno del Distrito Federal, presidente del Comité de Estudios y Estadísticas sobre la Ciudad de México, secretario de la Comisión de Asuntos Políticos y Electorales e integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y de la Comisión de Derechos Humanos. Anteriormente, de 2010 a 2012, se desempeñó como asesor del jefe delegacional en Coyoacán. De 2009 a 2010, fungió como secretario técnico del Comité de Información, Gestoría y Quejas en la Cámara de Diputados de la 51 legislatura. De 2007 a 2009, asesor en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuarta legislatura, y de 2006 a 2009 fue diputado federal suplente en la 60ª legislatura. Bienvenido y adelante. Se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias, maestra. Agradeciendo mucho este espacio, qué mejor que compartir la discusión con la maestra Rocío Morales, que es juez, nuestro amigo Mauricio como un académico especialista,
Y créanme que es una satisfacción el ver madurar esta iniciativa. En un primer momento, cuando la presento junto con un número importante de legisladores, no nada más de mi grupo parlamentario, sino de distintos grupos, y me encontraba algo que yo compartía y entendía como que de manera natural iba a significar la inclusión de mis compañeras legisladoras. Pues había algunas que definitivamente de entrada me objetaron el planteamiento. Voy a confesarles algunas discusiones, cómo se fueron dando, porque es una en términos de redacción es modesta la iniciativa, pero tiene una trascendencia esencial en la cultura de la misoginia. Un legislador, un compañero nuestro de la comisión, se los comento porque no quiero partir de la premisa, ¿sabes qué? Es que es un tema izquierdo derecha, un tema de que los del otro partido no quisieron. No, es un tema que esta iniciativa ha recibido el respaldo de indistintos legisladores en función de su grupo parlamentario, y tiene sus detractores incluso de mi partido. Pero afortunadamente hemos ido venciendo resistencias. Es ya nuestra cuarta reflexión de la iniciativa. Ya tuvimos la oportunidad, incluso se presenta aquí en la Facultad de Derecho, con la doctora Lioba tuvimos oportunidad de compartir originalmente esta iniciativa, y se ha ido perfeccionando. El planteamiento es sencillo: la mujer que no tenga un vínculo jurídico, ya sea matrimonio o concubinato, tendrá la posibilidad, a partir del momento en que ha decidido ser madre, de demandar alimentos del progenitor. La principal crítica es cómo vamos a partir de una presunción. No hay forma de que, ¿cómo sé que va a ser mi hijo realmente? Ese es y lo voy a decir literal, como me lo compartía uno de los diputados más reacios. Me decía, imagínate, me demanda, resulta que ni fue mío, y pues ya me echó a perder el matrimonio. O sea, ya hay como es un daño irreparable. Pero entonces la postura que tiene mi compañero legislador es, pues partimos de dos premisas, ¿no? Es la mujer mentirosa y lo que decían vulgarmente fácil. ¿Por qué? Porque está partiendo de van a mentir las mujeres al ir al tribunal. Me parece que realmente puede pasar, pero no es, o sea, pasa actualmente. ¿Cuántas mujeres? Había una conocida banda en el metro que se dedicaba a denunciar el abuso sexual. Pues eso pasa, y no por eso vamos a dejar a la mujer en la indefensión. Lo que estamos haciendo es que el Estado le reconozca la posibilidad de actuar y de tener una protección, porque tampoco le estamos garantizando la pensión, porque es el tema de la solvencia, pero eso ya ocurre actualmente. Hoy por hoy la condición es que sea nacido vivo y viable para poder demandar esos alimentos, pero realmente me decían, pero es que la solvencia, pues esa dificultad también la tenemos actualmente. No le estamos garantizando la economía. Lo que le estamos garantizando es que el Estado está de su lado para actuar, para accionar y poder promover esta demanda. Es un despropósito, pareciera algo natural, es algo que pasa en Europa, es algo que pasa en Argentina, me parece que ya en Panamá, si no mal recuerdo, y pues es una situación de atraso el que no podamos nosotros tener ese reconocimiento de la posibilidad de la mujer de demandar. Teníamos la principal objeción en lo que le denominamos la prueba de presunción alegada de filiación. Nos decían, eso no puede ser. Estamos planteando que pueda a llegar distintas pruebas, entre ellas toda aquella que sea legítima, toda aquella que sea reconocida como legal la puede hacer. Incluso le estamos dando la posibilidad de que pueda aportar la prueba de ADN, si la mujer así lo ha decidido, porque tiene un riesgo.
no la podemos condicionar a la prueba de ADN. ¿Por qué? Porque es invasiva, porque no podemos partir de que la mujer va a ir a mentir al tribunal, al juzgado. Sí, sí va a ocurrir, pero ocurre en todo momento. Insisto, cuando me decían, es que van a llevar N cantidad de personas y me van a hacer falsas imputaciones. Las falsas imputaciones ocurren en todos los ámbitos y no por eso se le está negando un derecho a la mujer. A mí, en lo particular, esta iniciativa, esta reforma, me parece que es la continuación de lo que en su momento fue el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, la interrupción legal del embarazo, pues tiene este momento. ¿Por qué? Porque estaba sucediéndonos una cosa a nivel, ya en la práctica. Muchas veces decía la mujer, oye, estoy embarazada, y la suegra o el marido le decía, ¿y lo piensas tener? O sea, ya no era una decisión, ya no es una decisión de la mujer el ser madre o no, sino termina siendo una imposición, y eso es lo que no vamos, tenemos que proteger, que en el momento, en la semana 12, que ya la mujer ha tenido la decisión de ser madre, de que tenga la garantía de la corresponsabilidad del progenitor. No se embarazó sola la mujer, eso es imposible, eso es una certeza, y lo único que estamos garantizando es que haya una corresponsabilidad. Efectivamente, es un tema, sí, de economía. Muchas veces el solventar los gastos por sí misma es complicado, la situación económica del país, de la ciudad, pues es difícil, pero no nada más es el tema económico, es hacer responsable al progenitor, independientemente de si tiene o no un vínculo jurídico. Insisto, sabemos que hoy por hoy el hijo nacido dentro del matrimonio o en su equivalente el concubinato se presume hijo de. Es más, puede no estar el marido y la mujer con el acta de matrimonio, ir a registrarlo. Entonces, casos, la realidad y la situación siempre ha superado la redacción legal, y puede haber muchas situaciones. Puede haber situaciones donde el mismo varón, a sabiendas de que no es el progenitor, ha asumido esa responsabilidad. En fin, me parece que este planteamiento no es cosa del otro mundo, no se va a acabar, y si hay algún planteamiento de una mujer que está realmente, que no va a faltar la chica que diga, es que mi hijo es de Carlos Slim, yo creo que ahí el juez va a tener un margen importante, porque es notoriamente, si en su consideración es notoriamente frívola, pues simplemente no da lugar a su admisión. Eso es lo que estamos planteando. Ya precisamos algunas críticas que tuvimos en un primer momento, que era precisamente, la idea está muy bien, pero ¿cómo la vamos a materializar? La parte procedimental. Ya estamos reconociendo esta situación como una medida precautoria, provisional, y eso es lo que le va a dar incluso el derecho de audiencia del progenitor, en el sentido de, saben, está siendo escuchado y está teniendo la oportunidad de refutar, pero si no hay si no es contundente esa refutación, pues simplemente la garantía alimentaria va a quedar dictada por el juez. Eso es lo que estamos planteando. Grosso modo, es la iniciativa, es una iniciativa que realmente es necesaria. Es necesaria porque por más avance que tenemos avances importantes ya, el tema de las candidaturas, la paridad en temas en la Ciudad de México, lo que es la administración pública, es muy importante, pero eso no lo es todo. Tenemos una realidad que nos evidenciaron casos como el de nuestro entonces el exministro Góngora, o el caso de reciente que tenemos de un líder político, Cuauhtémoc Gutiérrez, son reveladores. No sé si de algún comportamiento concreto penalmente hablando, eso ya lo dirán las instancias, pero evidencian el trato de objeto que tiene aún la mujer, la cultura de la misoginia, y es a ella hacia la que vamos. En el momento en que los varones asuman la responsabilidad de su sexualidad, vamos a dar un paso importante en la lucha por la igualdad, y qué mejor que darlo
en la Ciudad de México, que seguimos diciendo es aquí la ciudad de la igualdad de género, de las libertades y los derechos. Aquí no hacemos cruzadas contra el hambre, aquí hacemos en esta ciudad política pública para ejercer derechos, hacemos campañas para promover la libertad. Y en ese sentido esta iniciativa, esta reforma se enmarca en todo este proyecto que lo dijo muy bien la maestra Mónica González, en el sentido de que es parte del desarrollo democrático de nuestra ciudad. Yo dejaría aquí mi intervención, en eso puedo sintetizar, es la posibilidad, el derecho que tiene la mujer de accionar legalmente la demanda para los alimentos del progenitor. Es una presunción, efectivamente, pero no se va a acabar el mundo, habrá injusticias, pero esa parte a la jurisdicción le va a corresponder, a los jueces, magistrados, corregirlo, van a tener un margen máxime, que estamos ya en todo un modelo oralizado, abreviado, que ocupa mucho ya el criterio de nuestros jueces. Entonces, creo que no va a tener tantas complicaciones como en un primer momento que se compartió la iniciativa, se planteó. Te agradezco mucho, maestra Mónica. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al diputado Alejandro Robles por esta exposición y explicación. Quisiera mencionarles que les hicieron llegar unas papeletas para que, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, puedan hacerlo llegar en cualquier momento a la mesa. A continuación vamos a ceder el uso de la palabra a Mauricio Cárdenas Guzmán. Él es abogado postulante en materia civil, familiar y mercantil y socio fundador de la firma Blancas, Cárdenas y Fernández de Ceballos Sociedad Civil. Egresado de la Escuela Libre de Derecho, donde obtuvo el título de abogado con la tesis El Derecho Jurisprudencial Mexicano, análisis de su problemática, trabajo de investigación que fue laureado por el Sínodo Examinador. Obtuvo el grado de maestro en Derecho con vertiente de especialización en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Asimismo, cursó la maestría en Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Desde 2009 a la fecha es profesor titular de Teoría General del Proceso en la Escuela Libre de Derecho, donde también impartió el Seminario de Derecho Procesal Civil de 2002 a 2009. Se desempeñó como tutor en las materias de Derecho Constitucional y Amparo en el Sistema de Universidad Abierto de la Facultad de Derecho de la UNAM de 2000 a 2003 y como profesor de Teoría General del Proceso y Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Anáhuac, México Sur, desde 2007 al 2010. Ha participado como ponente y conferencista en diversos diplomados, seminarios, congresos y jornadas relacionados con las materias procesal y constitucional. Asimismo, ha publicado diversos ensayos y artículos en obras especializadas en Derecho Procesal. Es investigador honorario en el Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, miembro del número del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Bienvenido. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la doctora González Contró, a la licenciada Morales por la invitación y darme la oportunidad de estar en lo que es tal vez el foro jurídico más importante de México y de los más importantes de América Latina. Con relación al tema que vamos a analizar, quisiera hacer unas precisiones. Es un tema de lo más complicado y de lo más intrincado que hay. No es unidimensional el tema. Es un tema que se puede analizar desde una perspectiva política, desde una perspectiva constitucional, desde una perspectiva de los derechos humanos, desde una perspectiva inclusive penal o desde una perspectiva procesal. ¿Y por qué no? Desde la perspectiva también pasional, humana, donde nos ganan las pasiones y muchas veces nos ciega algún argumento. En mi caso me referiré a la perspectiva eminentemente procesal.
sin que los comentarios, las críticas o las reflexiones que pudiera yo hacer impliquen una denostación o una descalificación de cualquier otra posición. Simple y sencillamente resaltaré algunos aspectos que, a mi juicio, es importante considerar para presentar una iniciativa lo más saludable desde el punto de vista jurídico. Precisado esto, quisiera empezar con lo siguiente. Siempre se ha dicho que el fin justifica los medios, pero aplicar esto muchas veces nos ha llevado a que los medios terminan deslegitimando el fin. ¿Por qué? Porque hay que llegar a ese fin a como dé lugar. Y tal vez la multidimensionalidad de este tema nos pueda orillar a esta situación. Nosotros consideramos que son más importantes muchas veces en este sentido los medios, porque los medios legitiman al fin. Es incuestionable, y nunca lo voy a poner en tela de duda, que hay que proteger a la mujer embarazada. Eso nadie, creo que en sus 5 sentidos, pudiera negarlo. Es un derecho humano, es un derecho de dignidad, eso no está en tela de duda. Hay que proteger al producto, eso es evidente también. Decir lo contrario sería ser un prófugo de la realidad. Pero los medios para lograr esto son muy importantes, porque no con el afán de tutelar un derecho que se basa en una presunción nos puede legitimar a pasar encima de otros derechos. ¿Por qué? Porque entonces el día de mañana se vale todo se vale. Para llegar al fin puedo hacer lo que yo quiera. Y ese es uno de los problemas, evidentemente no intencionales, sino tal vez por la generalidad de la iniciativa que yo detecto. Hay varios puntos que habría que destacar. Primero, evidentemente es una medida cautelar, pero la forma en la que está regulada en el Código Civil, aún con el proyecto que se está ahora anexando en materia procesal, viene a configurar lo que se conoce procesalmente como una medida autosatisfactiva. ¿En qué sentido? De que es tan perenne la medida cautelar y el bien que está tutelando, que llega un momento en que lo que se tutela se agota antes que el procedimiento. ¿Ok? Si la iniciativa nos dice, te voy a proteger desde que estás embarazada hasta que nazca el producto, nuestros procedimientos judiciales no duran eso. Entonces, se va a acabar primero la situación a proteger que la medida cautelar. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto es de que no se atenta, pero es difícil imaginar la procedencia de esta medida cautelar porque no se acredita una legitimación y un interés como lo requiere el Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué quiero decir con esto? La iniciativa dice que la mujer embarazada deberá estar libre de matrimonio, de vínculo de matrimonio o concubinato con el progenitor, a quien le están imputando la paternidad, no con otra persona. Y esto nos va a generar eventualmente un conflicto de intereses que no tienen que ver necesariamente con la paternidad. Y va a empezar una colisión de presunciones. Ejemplo, vamos a poner el caso. Una mujer casada o en concubinato que vive en el Estado de México. Tiene una relación furtiva con un hombre que vive en el Distrito Federal. Queda embarazada, pero no sabe de quién. Para efectos del Estado de México y para efectos del Distrito Federal, se presume hijo de matrimonio. Pero va a demandar su pensión en el Estado de México. Y en el Distrito Federal le va a imputar al distraído la paternidad y va a obtener otra pensión. El punto de vista ¿es esto correcto? Esto es más allá de si la protegemos o no la protegemos. ¿Sería conveniente que la iniciativa en su marco procesal pidiera que se acompañara una constancia, como ya las expiden todos los días, de no matrimonio por lo menos? Tal vez sí. ¿Para qué? Para dar una seguridad, darle elementos de convicción al juzgador. Porque si no, entonces nos desbocamos, de protejamos todo, sin importar por quién pasamos encima. Segundo, la iniciativa dice que solo se podrá probar mediante prueba genética posterior al parto. O sea, pues ya muerto el perro, pues se acabó la rabia.
Ya se dio toda la manutención durante el proceso. Hay una iniciativa paralela, sí, que se está presentando en materia procesal, con reformas al Código de Procedimientos, pero que no corrige esta situación. Entonces ya tenemos un problema de contradicción. El Código Civil me dice que prueba, y en qué momento. El Código de Procedimientos Civiles me dice que se podrán aportar todos los elementos de prueba que estén permitidos por la ley. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles serían esos medios de prueba? ¿Una testimonial? Pues creo que no es la prueba idónea. ¿Una documental? ¿Una reconstrucción de hechos? ¿Cómo lo vamos a probar? ¿Ok? Evidentemente solo queda la prueba genética para acreditar la paternidad. Pero aquí se presenta un punto muy importante. Está estructurada tanto la reforma sustancial como la iniciativa procesal sobre la base de que se va a seguir en el tiempo y en algún momento me probarás si eres o no eres. Vamos a pensar en una situación real. El distraído del que hablamos, que vive en el Distrito Federal, es impotente. Es estéril. Se hizo la vasectomía. ¿Puede aportar esa prueba en la providencia precautoria, en la medida cautelar? Por supuesto que sí. Pero la medida cautelar, como se está estructurando, no dice que se acabará el problema, sino dice si la niega ofrecerá las pruebas y en su momento se continuará el juicio de paternidad y allá alegarás, pues, si ya te estoy probando una imposibilidad, porque la iniciativa me sigue contemplando que me van a someter a un juicio de paternidad. Segundo, ¿puede el presunto progenitor invitar a la fiesta a otro y decir, oiga, sí, tuve una relación y a lo mejor soy el papá, pero tiene esposo, llámelo a juicio, tráigamelo aquí a la medida precautoria? ¿A quién de los dos le va a dictar la medida precautoria de alimentos? Bueno, pues tú como ejerces con título, 75%, y tú, 25%. ¿Cómo lo va a resolver el juez? ¿Sí me explico? Y son problemas que no es una cuestión sexista, ni de ser misógino, ni muchísimo menos. Es una cuestión de que cuando tengamos razón hay que saber pedir la razón, y que deben existir los elementos necesarios para que nos concedan esa razón. ¿Ok? Hay otro problema que tiene la iniciativa desde el punto de vista procesal. Desde el punto de vista procesal existe algo que se conoce como el principio de inmutabilidad de la demanda. Está reconocido concretamente en el artículo 34 del Código de Procedimientos, y que dice que una vez admitida la demanda y en su caso la contestación, la misma no podrá variarse. Y esto es aplicable a las demandas incidentales, a las medidas cautelares, etcétera, etcétera. La iniciativa da el derecho a la mujer embarazada, no establece cuántas semanas, de elegir entre tenerlo o interrumpir su embarazo. Es un derecho que tiene y adelante. El problema es el siguiente. ¿Qué pasa si primero dice, lo quiero tener, y después dice, siempre no? O primero dice no y después dice sí. ¿Qué va a pasar con la medida cautelar? Eso me va a alargar mi proceso cautelar y donde se puede quedar sin materia. Va a llegar un momento en que vamos a seguir jugando fútbol sin balón. Ya no vamos a poder seguir porque lo cautelado ya no existe. ¿Ok? Entonces son aparentemente sutilezas, que hay muchísimas más, desafortunadamente el tiempo aquí no me lo permite, y hay otro aspecto, ¿y qué pasa si la mujer, no lo pongamos en un mal sentido, porque no quiero sonar misógino, qué pasa si miente? Como todos lo hacemos, todos podemos decir mentirillas blancas, hay unas menos blancas que otras, pero ¿qué pasa si miente? La iniciativa prevé la devolución. Entonces pareciera que la propia iniciativa está reconociendo que esto es de pesos y centavos. ¿Ok? ¿Y dónde está el daño moral al individuo? Porque también se puede generar un daño moral. Ya nos citaba el diputado el caso del que se le acaba el matrimonio. Pero hay otros casos en que no se acaba un matrimonio, que a lo mejor era necesario que se acabara. Hay quien le acaba la vida. Porque ni siquiera hay que demostrar, porque no se puede que una relación sexual, basta con que alguien lo impute. Basta la imputación de una mujer a un hombre para que lo haga. Evidentemente el que lo hizo que responda, nadie está en contra de eso, pero creo que se queda demasiado expuesto y creo que procesalmente sí pueden existir los medios y los instrumentos para hacer justa esta reforma
para hacer justos los medios y para legitimar el fin, que es uno de los fines más loables que pueden existir, y que hay que reconocerle ese aspecto a la Asamblea y concretamente al diputado Robles, que están preocupados de estos, pero hay que trabajar para hacer legítimo este fin, y que el día de mañana no digamos es otra ocurrencia más de nuestros legisladores. Muchas gracias, se quedan muchas cosas en el tintero, estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias al maestro Mauricio Cárdenas por esta exposición, bueno, que sin duda alguna pone de relevancia algunos puntos pues que es necesario discutir, es necesario profundizar en la manera en la que deben de ser abordados, y que bueno, seguramente será motivo también de alguna respuesta posterior pues en el espacio reservado para las preguntas y respuestas por parte de los demás ponentes. Vamos a ceder ahora el uso de la palabra a la maestra María del Rocío Morales. María del Rocío Morales Hernández es egresada de la Escuela Libre de Derecho, tiene especialidad y maestría en Ciencias Penales por la Universidad de Anáhuac. Tiene especialidad y maestría en Derechos Humanos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene un máster en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Barcelona, así como un magíster en Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense de Madrid. Es articulista en la revista de investigación especializada en temas jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, colaboradora del nuevo Código Penal comentado, editado por Porrúa, y de los Códigos Penal y de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, comentados, editados por el Tribunal Superior de Justicia. Fue coordinadora del área penal de la División de Estudios de Educación Continua de la UNAM de 2000 a 2005. Ha participado como ponente en los diplomados de Violencia Familiar y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ha dictado conferencias, entre otros, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de Puebla, de Nayarit, de Chiapas, de Baja California Sur, San Luis Potosí, en las Procuradurías de Justicia del Estado de Campeche, del Distrito Federal y de Chihuahua. Profesionalmente se ha desempeñado como proyectista de sala penal, juez de paz penal y actualmente como juez penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y pues me permito también decir que Rocío pues es una profunda defensora de la perspectiva de género, de las medidas precautorias, es una jueza muy comprometida precisamente con el tema de los derechos humanos de las mujeres y pues una querida amiga también. Así es que pues me da mucho gusto darle la bienvenida, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Mónica, por la presentación, pero sobre todo por la acogida, por habernos permitido ver este foro, porque realmente a mí me interesa y me interesa más después de haber escuchado a mis compañeros. Ya en alguna ocasión estuvimos en la Escuela Libre de Derecho, me tocó escuchar, en este momento vuelvo a hacerlo. Me llama la atención algo. ¿Saben ustedes lo que es CEDAW? Es la convención por excelencia. Alda Facio dice que es la Constitución, o sea, lo máximo en derechos humanos de la mujer. Es lo que va a decir, va a pedir que cambiemos la perspectiva. ¿Y qué es lo que hace CEDAW, que la tenemos firmada nosotros desde los años 80 y que no es obligatoria desde entonces? Dice, Estados parte deben de cambiar la forma de pensar, pero deben de cambiar la forma de pensar de todos y todas. Entonces, haz lo que puedas, políticas públicas, capacitación, pero cámbialo. Les digo que eso ya fue por ahí de los años 80. ¿Qué pasa hace unos pocos años en un asunto que nosotros conocemos como campo algodonero? Es el nombre que le da el tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros, ¿cómo lo conocemos? Las muertas de Juárez. Muchos años después, la Corte Interamericana viene y nos dice, oye, México, ¿qué pasó? Fíjate que de todo lo que me traes tú aquí, advierto que hay violencia estructural en contra de la mujer. ¿Qué quiere decir eso de violencia estructural? Se oye muy elegante. Pues que está por todos lados. Si va la mujer a pedir apoyo, van los familiares a pedir apoyo y a decir, oye, mi hija desapareció. Ay, seguro se fue con el novio. Ay, seguro está de volada. Ay, seguro, espérese porque segura que no está con las amigas. Y entonces esa serie de prejuicios impiden a la mujer acceder a la justicia.
Hace poco oí decir que campo algodonero es una forma, es procesalmente cómo se debe de actuar en materia penal, cómo se debe de llevar una investigación. Yo creo que va más allá. Porque campo algodonero lo que hace es poner el dedo en la llaga y decir, tus operadores y operadoras de justicia no están capacitados en género. Y tienes que capacitarlos, pero ojo, no quiero que vengas y les expliques los tratados, que les digas lo que dicen las convenciones, no. Quiero que aprendan a discriminar la violencia en contra de la mujer, que aprendan a darse cuenta cuando hay discriminación. ¿Y por qué lo hace de esta manera? Porque es la única forma como pueden actuar. Porque finalmente hemos naturalizado la violencia contra la mujer. ¿Por qué es algo con CEDAW y por qué es algo con la Corte Interamericana cuando estamos hablando de un cambio en un código del Distrito Federal? La razón es muy simple. Y vuelvo a lo mismo. Cuando fuimos a la Libre de Derecho y ahora mismo, la exposición se basa en prejuicios. El mismo diputado nos habló de prejuicios. ¿Cuáles son los prejuicios? Ay, si las mujeres les damos esto, segurito todas van a ir contra Carlos Slim. Les voy a comentar que en la Libre de Derecho dijeron que 4 maestros distintos dijeron que Carlos Slim iba a tener todas las demandas del mundo. Después dijeron que las alumnas iban a demandar a los maestros, los iban a amenazar y les iban a decir que o les acreditaban la materia o los demandaban. Si hubieran visto a los maestros y a las alumnas, créanme que ellas también podían tener daño moral. Entonces, dice uno, mejor en eso no acudo. ¿Pero por qué cito esto? Porque estamos partiendo de prejuicios. Y eso es lo primero que nos está diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no debemos de hacer. Que no debemos de hacer al legislar, que no debemos de hacer al juzgar, que no debemos de hacer al investigar. Si nosotros ya traemos la carga de prejuicios, de que va a haber alguien dormido a quien vamos a tomarle el pelo, y de que la mujer va a aprovechar esta situación, estamos perdidos. Porque entonces, todo a lo que nosotros lleguemos va a llevar esa enorme carga y nos va a provocar lo que ya nos provocó una vez, hacer el ridículo internacionalmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este asunto de campo algodonero, nos pone, bueno, no tiene ni idea de todo lo que nos dice. Y en esta misma casa de estudios, cuando hablan los ponentes, dicen que al momento en que van al extranjero, es una de las cosas que más les reclaman. Y que más dicen, México, sí, el asunto que perdieron fue vergonzoso, verdaderamente vergonzoso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para discutir un asunto como ese es quitarnos de prejuicios. No podemos seguir juzgando, y hablo desde mi perspectiva porque es la que conozco, partiendo y juzgando primero a la mujer. Primero la juzgo a ella, y si ya veo que es una mujer decente, conforme a lo que la tradición me marca y a lo que la tradición le exige, entonces procedo. Me llama igualmente la atención, porque en este momento decía el maestro, bueno, hay que pedirle una constancia de no matrimonio o de no concubinato o alguna prueba de que no está en esos extremos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué están haciendo con eso? Están discriminando a la mujer. Porque a qué no se la piden a los hombres para reconocer a los hijos, ¿verdad? Entonces, aquí a quién se la van a pedir, a ella. Y estamos partiendo de que pues es mentirosa. Y en todo caso, tendrán que venir en el 75 y en el 20. O que ella, para poder tener ese derecho, para poder acceder a ese derecho, tiene que ser pura y casta. Acuérdense que en nuestros códigos penales, una de las cosas más comentadas y más criticadas es que no había casos en los que se les pedía que fueran castas y honestas. Entonces también para que tengan derecho a alimentos tienen que ser castas y honestas. Entonces primero las vamos a juzgar a ellas y solo si pasan ese examen tradicional exhaustivo de honestidad y castidad vamos a poder salir adelante. Yo creo que para poder discutir el tema, lo primero que tenemos que hacer es obedecer la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y librarnos de prejuicios. Aplicar CEDAW. CEDAW nos lo dice y nos lo dice de manera clara. Cambia la forma de pensar de todos y todas. Por eso la importancia de estos foros. Y por eso el que permitan que también mujeres con otra perspectiva estemos aquí. Y subrayo lo último, con otra perspectiva. ¿Qué fue lo que dijo el diputado Robles al empezar?
Hubo mujeres que se opusieron a esto. ¿Por ser mujer tienen perspectiva de género? Por supuesto que no. A todas y a todos nos educaron en una sociedad patriarcal. Déjenme contarles que yo estudié, ya escucharon, en la Libre de Derecho, tuve una maestra en toda la carrera. Mis boletas dicen que presentó el examen el señor Don, y así nos las daban. Había algunos que ahí agregaban doña, pero los demás nos dejaban don. Y el uso del lenguaje, por Dios santo. Por supuesto que ahí vamos viendo cómo nos vamos quedando rezagados. Hay muchas cuestiones que hay que tratar sobre el tema. No creo que me dé tiempo, pero rápidamente. Una, también oí decir que esto no es constitucional, porque finalmente estamos yendo en contra del debido proceso, que es a lo que más miedo se le tiene, el debido proceso. Por supuesto que el 8.1 y el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos están estableciendo lo que es el debido proceso. Fue pensado principalmente para el procesado, para la persona que estaba detenida y a quien siempre se consideró que debía de protegerse. Pero ¿qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Relaciona el 25 con el 8 y nos dice: tienen acceso a la justicia todos y todos. Es un derecho. Esta iniciativa, ¿qué es lo que está abriendo? Está abriendo el derecho de la mujer a la justicia. Porque también en la Libre de Derecho oí mencionar, bueno, que la mujer también mantenga. ¿Dónde está la obligación del hombre? No es nada más de él. Por supuesto que la obligación es de los dos. Nada más que díganme quién va a contratar a una adolescente de 16 años, embarazada, y que no tiene estudios. O quiero creer a una mujer de 20, 22, 24, embarazada. Si hasta hace poco pedían el examen de no embarazo. Y si todavía muchas veces dicen, bueno, pero no se vaya a embarazar. O si hay embarazo, o les hacen firmar la renuncia antes. Y eso es un hecho. Entonces, aquí, ¿qué viene? Volvemos a lo mismo. No podemos hablar de este tipo de leyes si no aceptamos la inferioridad de la mujer frente al hombre, que durante años ha existido no en nuestro país, sino en el mundo. Por eso es que Belén do Pará nos dice, tienes que poner otro tipo de situaciones. Y CEDAW nos hace mención en el cuarto a las acciones afirmativas. Tú puedes tomar, cuando hay dos grupos que están diametralmente separados, tú puedes tomar medidas que sean necesarias para que el grupo que está abajo llegue más rápidamente a alcanzar lo mismo. Es lo que conocemos como acción afirmativa. ¿Saben qué es esto? Es una acción afirmativa. Y nos dicen, es que corremos el riesgo de que procesalmente desaparezca, o sea, desaparezca el embarazo, y entonces vamos a tener un problema ahí nos decían bueno, aquí lo anoté, pero va a haber ahí un problema. Las medidas cautelares siempre son para preservar el bien, para que no desaparezca. Y por eso, y tienen que ser rápidas para protegerlo. Nada más que, ¿qué creen? Que esto es a la inversa. Esto no es como, bueno, quiero una medida cautelar para que no tiren un edificio, quiero una medida cautelar para que la suspensión impida que la persona vaya a la cárcel. No, esto es distinto, porque esto va a desaparecer cuando pase el tiempo. ¿Se acuerdan ustedes cuando antes ha habido discusiones y evidentemente reformas? Pero hace mucho se decía que la mujer, cuando resultaba embarazada con motivo de la violación, tenía derecho a interrumpir el embarazo. Nada más que tardaban tanto en dar el permiso que, ¿qué creen? Ya había nacido. O se ponía en riesgo a la mujer. ¿Qué es lo que se hace con la modificación? Vámonos. Antes del ILE. Porque se está reconociendo una realidad, y eso es otra cosa. Los derechos humanos, ¿a qué se apegan? A la realidad. A nosotros y a nosotras, cuando estudiamos derecho, sobre todo el penal, nos apegábamos mucho a la dogmática alemana. Entonces era muy rígido. Los derechos humanos se acercan más a la realidad, a lo que sucede, a lo que es. ¿Que puede haber inferencia de un derecho en otro? Por supuesto. Que el derecho de la mujer
a tener, caramba, a preservar su existencia, porque si no, ¿cómo me muero? Y si no tengo acceso a ácido fólico, una mujer embarazada que no tiene acceso a ácido fólico, a ir al médico, a estar tranquila. A estar tranquila durante el embarazo, créanme que puede tener consecuencias en su salud. Entonces, por aquí tenemos un derecho y aquí tenemos otro. Tenemos en un momento dado, una es una acción afirmativa. Las acciones afirmativas, por constitución, están permitidas, porque el primero las permite y además el primero integra de manera expresa todos los tratados internacionales. ¿Qué oí yo decir en la Libre de Derecho? Que habían visto los tratados y que ninguno permitía que la mujer embarazada tuviera derecho a alimentos. Pues por supuesto que no, porque los tratados y la Constitución enuncian de manera general. Y de ahí es donde se va a derivar y se va a trabajar el derecho. Es lo que Sandra Serrano y Daniel Vázquez llaman el desempaque de los derechos. Cómo se van bajando, cómo se van dividiendo, cómo se van desarrollando. Sí se establece el derecho a la dignidad de la mujer, el derecho a una vida libre de violencia. Y perdón, ¿no es violencia dejar abandonada a una mujer de 16 años embarazada? En la Libre de Derecho decían derecho a la paternidad. Entonces, porque si ella quiere embarazarse, quiere interrumpir el embarazo, adelante, y el derecho a la paternidad, pues una mujer que está demandando no creo que tenga tanto apoyo de la pareja. Yo no advierto una posible contradicción entre el ILE, interrupción legal del embarazo, y el decidir tener al niño. Finalmente es una decisión de la mujer. Aquí vuelve a entrar el derecho penal. El ILE nada más puede ser en las primeras 12 semanas de embarazo. Después ya no puede haber interrupción legal del embarazo. A la 12ª semana, por fuerza se tiene que haber tomado una decisión. Entonces, después de la 12ª semana, que no creo que podamos, si el embarazo se advierte a las 6 semanas, no creo que nos tome 10 o 12, no debiera tomarnos, porque desaparece la materia a proteger. Ese es el punto. Y ese es el punto donde vienen las excepciones, donde vienen los puntos y donde viene la progresividad de los derechos humanos. No podemos, en base a la rigidez del derecho en el que fuimos educados, lesionar derechos humanos. Que a lo mejor, y venía todo esto por la ponderación. Dicen, bueno, pero es que los derechos de la otra persona, a lo mejor en un momento dado, se lesionan. ¿Cómo se llama eso? Se llama inferencia de un derecho en el otro. Entonces tengo que ponderar cuál voy a proteger. ¿Ustedes qué me dicen? La salud, el derecho a una vida libre de violencia de una mujer embarazada. Y además, vamos a aceptarlo. El embarazo entre las adolescentes ha subido y mucho. Entre las niñas, porque una adolescente es considerada legalmente niña. Hasta antes de los 18 años. Internacionalmente es reconocida como tal. Entonces, ¿qué vamos a ponderar? Por un lado, el derecho a vivir libre de violencia durante el tiempo del embarazo de una mujer de 16 años contra el derecho de un hombre, podemos decir, un despistado de 40 que la embarazó. Ya no resultó tan bonito. Si tengo que inferir uno y lesionar uno para ponderar para rescatar el otro, ¿qué eligen? Y perdón, pero los jueces y las juezas, por lo menos en el Distrito Federal, están siendo materia de capacitación. No sé si porque sea parte de la condena, porque déjenme decirles que en Campo Algodonero se dijo y con toda claridad, capacitas a tus operadores y operadoras de justicia, pero hace especial énfasis en jueces y juezas para que de ahí venga la derrama. Entonces, vuelvo a lo mismo, sí. Hay cosas que por supuesto que se puedan modificar, hay algunas contradicciones, hay algunas situaciones que se pueden ver, pero que tiene que observarse como medida cautelar, que se tiene que privilegiar la imputación, que se tiene que privilegiar la celeridad, que si en un momento dado resulta que no era el papá y que no le pueden cobrar a la mujer, bueno, pues digo, no será ni la primera ni la última vez que no se puede cobrar algo a alguien, y como ejemplo pongo que las pensiones alimenticias
Actualmente la falta de pago de pensiones alimenticias actualmente se considera un delito. ¿Y saben por qué? Porque no las pagaban. Pero eso no hay problema, ¿saben? Porque normalmente el que no la paga, ¿quién es? El hombre. Pero ahora sí nos alarma que la mujer no pueda regresar ese dinero. ¿Saben por qué nos alarma? Porque es mujer. Y porque estamos juzgando una ley y estamos juzgando un hecho ¿en base a qué? A prejuicios, a la forma como nos educaron. Desde siempre nos dijeron que las niñas no salen tarde, porque no, las niñas tienen que regresar temprano. Una conducta para los hombres y otra conducta para las mujeres. Primero juzgamos, insisto, a la mujer y luego vemos si su pretensión tiene sustento. Por eso agradezco el espacio a la doctora González Contró y agradezco su presencia para poder exponer un simple punto de vista. Gracias. Pues muchísimas gracias a la jueza María del Rocío Morales. Como ustedes podrán ver, pues es un tema complejo, es un tema que no está exento de dificultades, que está atravesado por toda una visión acerca de las mujeres, acerca de la sociedad, acerca de los derechos humanos, que pues nos es muy difícil superar precisamente para poder hacer una evaluación. Y en ese sentido, a mí me parece que es una de las cosas más importantes es entender también que los tratados internacionales no se cumplen únicamente generando leyes o políticas que cumplan los derechos, sino que también hay obligaciones del Estado para generar transformaciones socioculturales que nos lleven a superar la visión o la discriminación en la que han vivido muchos grupos durante muchísimos siglos, podemos decir, uno de ellos importante, las mujeres, desde luego, las personas indígenas, porque toda esta forma en la que efectivamente fuimos educados, pues nos hace tener una perspectiva de la realidad, y esta perspectiva de la realidad no podemos esperar sentados a que se modifique simplemente por el transcurso del tiempo, sino que implica que hay obligaciones particulares del Estado a este respecto. Y en este sentido, pues la sentencia de Campo Algodonero es muy clara y precisamente obliga al Estado mexicano a generar esas condiciones, porque estamos hablando de la vida de las mujeres, de la seguridad de las mujeres. Entonces, pues, me parece que es importante tener esta perspectiva, que estamos hablando de un tema de derechos humanos. Me parece que hay un punto en el que todos en la mesa estaríamos de acuerdo, que es precisamente que hay un derecho humano de la mujer a recibir los alimentos desde el embarazo. Yo también diría, pues, del niño a recibir los alimentos, porque precisamente es la filiación la que da origen a este derecho. El asunto es cuáles son las vías para mejor protegerlo. Y me parece en esto que está la discusión. Pero, pues como bien decía también el maestro Mauricio Cárdenas, los medios también son importantes porque también reflejan mucho pues de lo que implican los fines. Sin embargo, creo que pues es una realidad que a partir de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, el artículo primero constitucional establece una obligación, y lo señala con toda claridad, de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. No nos dice cómo el artículo primero constitucional, pero nos da una obligación clarísima y nos da clarísimamente a los obligados. ¿Cuál es, digamos, la consecuencia de esto? Que precisamente las autoridades tienen que buscar los medios, que sean los medios más eficaces para garantizar estos derechos. Entonces, bajo esta perspectiva, pues hay una obligación, me parece que era una deuda que se tenía pendiente desde hace mucho tiempo de garantizar este derecho, y que es muy sano discutir los cómo lo vamos a hacer, y
intentando y precisamente superando estos prejuicios de los cuales hablaba Rocío, y asumiendo también pues que, como bien decía, los derechos entran en contradicción y también todo ejercicio de derecho conlleva un riesgo, pero la lógica de los derechos humanos es así y no por eso los vamos a negar. Puede haber abusos del derecho, claro, ¿no? En esta ciudad vemos todos los días el uso y abuso del derecho a la libertad de expresión, nada más que entre qué es uso y qué es abuso, pues hay una enorme discusión, ¿no? Y precisamente, pues el asunto está en si preferimos limitar este derecho porque puede haber abuso o protegerlo para protegernos todos los ciudadanos y ciudadanas para tener entornos precisamente de libertad que garanticen pues el ejercicio de pues de nuestras elecciones de vida. Entonces vamos a dar paso ahora a la ronda de respuestas y si quieren también tenemos algo de tiempo. Los ponentes pueden también, digamos, hacer una algún comentario respecto de las otras ponencias y daremos el uso de la palabra a los ponentes en el mismo orden en el que participaron. Bueno, le quiero decir al diputado que tenemos dos más y que, si puede ir comenzando para pues dar respuesta a estas inquietudes planteadas por las personas del público. Me hace, no viene el nombre, dice los derechos a la alimentación y salud de mujeres que quieren ser madres sin pareja. Bueno, esta iniciativa no es la posibilidad de mandarle alimentos al probable progenitor, no de reclamarle su compañía. Entonces no le veo, es una demanda de alimentos. Algo importante es, no nada más, sí por la crisis, por la situación económica y la situación de tradicional desventaja de la mujer, sí venimos de esta situación del concepto económico de inferioridad, pero no necesariamente, estamos hablando de que una mujer puede tener una solvencia, puede estar así que desembarazada económicamente y no por eso no va a ir a demandarle alimentos al probable progenitor. Tampoco podemos nada más decir que es un tema para la mujer pobre. No, es un tema de igualdad. Creo que eso es muy importante. Sí, la realidad va a ser esa. Hoy por hoy no tiene acciones legales que la mujer que ha tomado la decisión de ser madre. Eso es real. Más allá de, no sé, buscar una pensión del gobierno de la Ciudad de México, una beca alimentaria, pero eso no es lo que como Estado, como le debe ofrecer a la mujer, sino la posibilidad de reclamar, como lo dijo bien la jueza, es el derecho a la justicia. Y es justo que si ella no se embarazó sola y quiere, porque también tiene toda la libertad de, yo me embaracé y tomé la decisión de ser madre y hasta luego no me interesa de quién fue, tanto su derecho, tampoco le estamos planteando nada. Entonces, me parece que esto no es más que el planteamiento de que tenga el acceso a la justicia y al que responda el progenitor. Me dice Nicholson que si existen para perfeccionar la punción del líquido amniótico. Lo comento, viene la posibilidad de ofrecer esta prueba, pero como es invasiva, como es riesgosa, o sea, ya si la mujer ofrece esta prueba, pues yo creo que ya es contundente. Es como si el progenitor ofrece, ¿sabes qué? Aquí está mi certificado de que me hice la vasectomía, pues también ya es invencible, es inconcusa, ¿no? Entonces no le veo, o sea, no se le está dejando en indefensión. Eso es muy importante, incluso tiene la posibilidad de apelarla, la medida. Entonces, me parece que no es cosa del otro mundo. Me dice, tampoco viene con nombre, que no es el progenitor, y si se niega a devolver el dinero porque carece de medios, esto pasa seguido. Nosotros incluso al Estado le reclamamos el bache y tardan años en resarcirnos. Me parece que no es un argumento como para no legislarlo. Insisto, el riesgo existe, sí, pero el riesgo hoy por hoy existe, como lo dice la maestra González Contró,
el asunto de una denuncia, una imputación, que estuviste en el lugar no indicado, en el momento no indicado, y por el solo imputación, pues ya tendrás que estar en una prisión preventiva, y sí, desafortunadamente te desgracian la vida, pero no por eso dejaríamos de tipificar, no por eso dejaríamos de tener definidos los comportamientos, en este caso delictivos. Entonces tampoco me parece digna de evitar que se promueva esta iniciativa, que ya tenemos se lo voy a compartir, por cierto, tanto a la jueza como bueno, de hecho a todos les hago llegar el último proyecto que tenemos, es el avance del dictamen que ya tenemos al interior de la Comisión de Justicia en la Asamblea, y precisamente sí viene lamentablemente esta situación de que incluso bajo protesta, porque pues había legisladores que decían, pues mínimo tenemos que dejar la duda para para que mi mujer me la crea, mi señora, ¿no? Entonces, lamentablemente hemos tenido, así se vienen trabajando también las leyes, la iniciativa y el dictamen. Entonces se maneja incluso este concepto de que el imputado se lleva el procedimiento bajo protesta. Considera que la iniciativa deberá de contemplar el caso cuando tanto él como ella son adolescentes en quien recae realmente la obligación, concepción. Efectivamente, si son menores, pues sus padres tendrán que asumir, viene incluso considerado, sí viene previsto. Entonces, también lo estaríamos contemplando. También los papás deben ser responsables de esta situación que nos dice bien la jueza, de este fenómeno que estamos teniendo de embarazos a corta edad. Entonces, los papás también son muy responsables, el Estado también es responsable, tenemos que tener, lamentablemente no es que quiera venir a hacer descalificación de otro, pero realmente desde el 2000 se dejó de promover los preservativos y la educación sexual, que habría que estar retomando. Entonces, otro tema, no tendría por qué afectar el aprobar esta reforma. Estarían respondidas todos los cuestionamientos. Muchísimas gracias. Cedemos ahora el uso de la palabra al maestro Mauricio Cárdenas. Bueno, esta segunda intervención la voy a dividir en dos partes. Tiempo, sí. Ok, perfecto. Primero, las referencias a lo que se dijo en otro recinto académico no son mías. Ok, que quede claro. No me imputen la paternidad de esas afirmaciones. Ok. En segundo lugar, ahora sí para alusiones. Yo cuando empecé mi intervención claramente dije que era un problema difícil por lo emotivo. Y muchas veces nos lleva a que pensar tantito diferente ya se volvió un tema sexista. Que no dé perspectiva de género, sino se termina planteando como sexista. Claramente dije, es incuestionable ese derecho. Hay que protegerlo. La pregunta es, ¿cómo está? ¿Es la mejor protección? Creo que no. Entonces, creo que la opinión que vertí no va en ningún momento en contra de todas las referencias internacionales, convencionales, etcétera, que se hicieron. Al contrario, busca apuntalarlas. ¿A qué me refiero? Yo no planteo la cuestión de que sea de pesos y centavos, es más, claramente lo dije. El hecho de que la iniciativa solo contemple eso, pareciera que es así. Y creo que hay muchísimas más cosas involucradas. Y voy a poner un ejemplo. La iniciativa dice que se presenta la medida cautelar, se emplaza a la otra parte, se le dan 3 días, si no contesta, se le dan otros 5 días, y va, y si no ratifica, y en ningún momento dicta la pensión. ¿Está bien eso? ¿Qué es lo que estamos protegiendo? Entonces, una auténtica medida cautelar debería de ser, y esto va con relación a la primera pregunta. Yo le creo a la mujer que me trae un certificado de embarazo, es lo primero. Para que haya sopa de pollo necesito pollo. Para que haya una medida cautelar que proteja a una mujer embarazada, ¿necesito qué? Que me acredites que estás embarazada. ¿Ok? Entonces, habiendo eso, yo creo que legal, constitucional, convencional, moral y humanamente y todo lo que les ocurra, en ese momento el juez debe despachar la medida cautelar. La medida cautelar no requiere bilateralizar la instancia en ese momento. Es despacho la medida cautelar, despacho los alimentos en contra del presunto progenitor,
y cuando se le emplace le doy derecho a defenderse, que eso no lo decía la iniciativa, por eso es la crítica. Ahora la iniciativa procesal se va a decir los alimentos, a ver si ratifican, si no ratifican, si llegan a un acuerdo, si no va, porque contempla varios supuestos. Va la madre, pero no va el progenitor. Entonces, diferimos, señala una audiencia en 5 días. El otro supuesto es, va el progenitor, pero no va la mamá. Entonces, mientras no ratifique, no despacha la medida. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo lo urgente? Ahí nos estamos perdiendo. Esa es mi crítica. Si el fin es proteger a la mujer, proteger al producto, demos los medios que legitimen ese fin y lo protejan de manera adecuada. En el entendido de que estas razones, en manera alguna, deben entenderse como tendientes a desvirtuar el fin. Hacer lo contrario sí desvirtuaría el fin. Caeríamos en un dislate, porque entonces ni doy ni nada. Con esta nueva reforma, esta propuesta procesal, ese derecho que se quiere proteger se va alargando, se va alargando, se va alargando, se va alargando. Y termina diciendo la iniciativa, si se concluye, no, bueno, que siga en el juicio de paternidad. Entonces, precisamente como decía la maestra Morales, lo cautelar es lo urgente, entonces atendamos lo urgente, es presentada la medida, acreditada con la solicitud del embarazo, en ese instante despacha la medida cautelar de alimentos, como sucede en cualquier juicio de alimentos. En el momento que yo lo solicito, me dictan unos alimentos provisionales, sin necesidad de darle audiencia al otro. El no darle la audiencia para la medida cautelar no viola ningún derecho, no viola ningún derecho. Entonces, acortemos esos plazos, porque aparte después dice que se señalará, se prorrogará por 1 mes, y dice, y si no se logra nada, por otro mes. Fíjense, ya llevamos casi 3 meses y no tenemos la medida cautelar. ¿Estamos cautelando? No. Eso es mi crítica. De ninguna manera el que se tenga derecho, el que se juzgue con perspectiva de género. Por eso dije, es muy difícil. Es tan multidimensional este tema que pareciera que la crítica a un aspecto se está criticando el fondo. Yo no puedo cuestionar el fondo. Por muchas razones. Porque mi madre es mujer, y mi hermana es mujer, y mi esposa es mujer. Entonces nunca voy a cuestionar eso. Nunca lo voy a hacer. Pero creo que hay que legitimar los derechos de las mujeres bien para hacer ese cambio de conciencia social. Y que no al ratito, ¿qué nos pasaba al inicio con los derechos humanos? Los derechos humanos son los de los delincuentes y los de las víctimas. Y ya se está trabajando en los derechos humanos de las víctimas, se están relegitimando en ese aspecto, sin entrar en toda la problemática que implican. Y aquí viene una de las preguntas, dice, ¿considera que la presunción de ser el padre viola el artículo 1 constitucional? La pregunta el señor Juan José Pérez. No creo que lo viole. Las presunciones legales no necesariamente tienen que violar, sobre todo por el fin que protegen. El problema es cómo configurar la presunción legal. La presunción legal no es un capricho, no es lo que yo quiera decir. Por eso debe haber ciertos elementos de hecho que soporten la presunción legal. ¿Cuál es el presupuesto de hecho aquí? Estar embarazada. Si estar embarazada, te creo y presumo por lo que me estás diciendo que él es el padre y le daré derecho a defenderse. ¿Ok? Pero esa presunción en manera alguna va a ¿cómo se llama? A contrariar el artículo 1 constitucional. Se hizo referencia a la Convención Americana de los Derechos Humanos, concretamente al artículo 8, a las garantías judiciales, y efectivamente está la garantía de presunción de inocencia, que inicialmente estaba pensada para la materia penal, pero la propia Corte Interamericana y la Comisión en varias opiniones consultivas, y concretamente en el caso de Ricardo Baena y en el caso del Tribunal Constitucional, declaró que esa presunción de inocencia es extensiva a todas las materias, no solo a la materia penal. Y creo que viene al canto porque en México y en muchas partes del mundo, sobre todo de América, se ha empezado a penalizar el derecho de familia, ¿ok? Se ha empezado a penalizar el derecho de familia. No porque no tenga razón de ser. Bueno, si no quieres pagar alimentos, vas más allá de una obligación meramente pecuniaria. Es una obligación derivada de la afiliación familiar, moral, etcétera, y debe ser sancionable. Pero el punto es aquí cómo hacemos con los derechos que existen en materia penal. Derechos también humanos reconocidos. Entonces, lo que digo no es sacrifiquemos uno en el otro, es compatibilicémoslos.
para que uno pueda en todo caso estar al servicio del otro, ¿ok? Otra pregunta que me hacen, ¿qué pasa con la responsabilidad del Estado respecto de los cuidados de las mujeres embarazadas? No solo es la alimentación, es la salud. Estoy totalmente de acuerdo, la iniciativa lo prevé, la iniciativa no solo habla de los alimentos, sino habla inclusive de vestido, de cuidados médicos, habla de los gastos y cuidados terapéuticos en caso de que se decida la interrupción del embarazo. Creo que es buena la iniciativa en ese aspecto. El problema cuando hacemos muchas veces este tipo de numeraciones es que cuando se numera se excluye, ¿ok? ¿Cuál es la problemática que se ha detectado cuando se habla si es responsabilidad del Estado? ¿Por qué los jueces, sobre todo los jueces latinoamericanos, tienen estos problemas? Porque se ha dicho que muchas veces la administración se desentiende y se prefiere a través de fórmulas legislativas cargar el problema a los jueces para ir resolviendo de manera concreta los casos. ¿Y quién es el que queda mal? El juez. ¿Ok? Pero creo que aquí tenemos una gran oportunidad de revertir esa tendencia. Creo que la iniciativa, y lo dije al finalizar mi intervención, es loable. Hagámosla de manera integral, blindémosla lo suficientemente bien para que sea tomando en cuenta todas las cuestiones penales, todas las cuestiones de derechos humanos, todas las cuestiones constitucionales, para que sea en la medida de lo posible impecable esta iniciativa y pueda operar. Que si existe un registro de deudores, qué bueno que haya, es una especie de buró y me parece sensacional, me parece perfecto, yo no estoy en contra de eso. Cuando yo dije del daño moral, me refiero también a que así como existe la carga o el hecho de que yo te inscriba porque no das alimentos, bueno, también debe haber esa desinscripción, vamos a decirlo así. ¿Sabes qué? Pues no eras el padre. Nada más, ¿por qué? Porque esa persona también tiene derechos humanos. Y el decir esta persona tiene derechos humanos, en manera alguna quiero decir que desconozco los derechos humanos de la mujer. Porque muchas veces los mexicanos tenemos eso, o es esto o es lo otro. No queremos compatibilizar. Y eso es lo que yo propongo. Una tercera pregunta es, ¿cómo resolver la problemática planteada? Si es justo que la mujer, sin ningún argumento jurídico, siga manteniendo individualmente al hijo. El fracaso del legislador, el no cumplir con la obligación alimentaria. Vuelvo un poco a lo mismo. Primero, es un conflicto de derechos. Yo creo que la mujer tiene todo el derecho, de decidir si reclama o no reclama los alimentos, como lo acaban de mencionar. Eso es indudable, ya lo decía el diputado, ella ya decidirá si los pide o no, a lo mejor no quiere volver a tener contacto con esta persona, y es su derecho. Y cuando se plantean las cuestiones de derecho de la paternidad, no se plantean necesariamente en esa visión sexista, de machista. Pensemos en el padre responsable. Pensemos en una mujer que decide tener al hijo, pero no lleva, y no necesariamente en un sector humilde, no lleva una vida adecuada. Y digo una vida adecuada, ¿por qué? Porque fuma, ¿por qué? Porque trabaja demasiado, y estoy hablando de cosas que han implicado su crecimiento. ¿Tendría derecho el hombre a pedir que se preserve la salud de la mujer para a su vez preservar la salud del producto? Yo creo que sí. A lo mejor si seguimos en este son de darle un derecho al hombre implica quitárselo a la mujer, va a parecer sexista. Pero no, eso es compatibilizar. ¿Sí me explico? Ese también es un derecho a la paternidad. Yo tengo una amiga, una muy querida amiga, socia de un despacho reconocido, perdió un hijo por estar trabajando hasta las 2 de la mañana. Porque su carrera profesional es muy importante y estaba embarazada. Yo puedo ser el padre responsable, no hablemos del irresponsable, que es el que se toma de modelo. ¿Qué puede hacer? ¿Qué es lo que estamos protegiendo? Entonces nos empezamos a perder muchas veces cuando tomamos nada más algunas fracciones. Dice, en el caso en que se fijaran alimentos para una mujer embarazada, estos tendrían que seguir otorgándose al momento del nacimiento o deben suspenderse toda vez que se trata de una medida cautelar. En principio, la medida cautelar
¿Qué es cómo funcionan las medidas cautelares? Las medidas cautelares se dictan de manera previa, por regla general, o de manera conjunta con el inicio de la demanda. ¿Ok? Aquí la pregunta sería la siguiente. Como está planteada la iniciativa es, presento la medida cautelar y después de agotada la medida cautelar, presento el juicio de paternidad. La pregunta sería, procesalmente hablando, sin ningún otro fin, es, ¿por qué no la plantean de inicia de una vez tu juicio de paternidad? Inícialo y solicita al momento de tu demanda la medida cautelar. Ahí estoy matando 2 pájaros de un tiro en beneficio de la mujer. Porque está iniciando el proceso de paternidad, está garantizada con la medida cautelar, y al ya estar dentro de un proceso de conocimiento llamado de paternidad, la medida cautelar de alimentos puede seguir. Porque muta de presunta paternidad a presunta filiación. De ser presunto progenitor a ser presunto padre. A filiación. Y no tengo que cambiar de procedimiento. Y eso es más eficiente en interés de la mujer y del menor, a que después la mujer tenga que iniciar otro juicio. ¿Ok? Entonces, eso por ejemplo es una propuesta que se ha hecho. Que opere la medida cautelar como debe de operar. Y entonces quitaremos este problema, de que no se agota la medida cautelar. A eso me refería yo, con decir que la desaparición del bien cautelar, nunca en sentido peyorativo, sino decir, si nada más tramitamos una medida cautelar aislada y la agotamos, y después mandamos al procedimiento ordinario, pues va a haber un vacío. Va a haber un vacío. Y entonces en ese momento se puede alegar todo lo que se tenga que alegar. Y no estoy presentando una obra en actos, sino todo junto en beneficio de la mujer y en beneficio del producto. Donde inclusive pueda yo llamar a terceros, etcétera. En una medida cautelar no puedo llamar a terceros. Y no puedo llamar a terceros en el mejor interés del menor. De decir, ¿sabes qué? Yo no soy, pero sé que es él. Denunciar el pleito. Procesalmente se puede denunciar un pleito. Lo prevé el artículo 21 bis del Código de Procedimientos Civiles, denunciar el pleito a un tercero. Eso no se puede hacer en una medida cautelar. Eso tiene que ser en un juicio principal. Empecemos el juicio principal con la medida cautelar. Y es más, la propuesta de la reforma es, quitemos ese absurdo de que el juicio de paternidad se tramite en la vía ordinaria, larga, formalista, cansada, que se cambie a una controversia familiar. Y que ahí se diga esa medida cautelar y que con la demanda y la contestación van las pruebas, todo para que nunca quede desprotegida la mujer. Esa es la idea. Y es más, yendo un poquito más adelante, que ya no se aprueben los juicios orales en materia familiar. ¿Ok? Porque esto abonaría a esa protección. Eso es lo que abonaría a esta protección. Entonces, sí aclarar que no me atribuyen la paternidad de otros comentarios y que nunca ha sido una visión sexista ni de denostar a la mujer. Al contrario, es proporcionar todos los medios procesales para que su posición sea sólida. Y es sólida en la medida en la que también el de enfrente tenga esos derechos, porque entonces esa decisión judicial va a estar legitimada. Va a ser en un contexto no electoral, sino en un contexto político, en un contexto constitucional democrática, esa determinación. Va a estar legitimada, porque el otro tuvo derecho a defenderse y proteger lo que tenía que proteger. Eso cuanto. Muchísimas gracias. Y ahora cedemos el uso de la palabra a la jueza Rocío Morales. Bueno, primero sí quisiera aclarar que cuando yo hablé de inferioridad de la mujer, no es sinónimo de pobreza. Inferioridad de la mujer es sociocultural, porque siempre ha estado supeditada al hombre. La mujer siempre estuvo en la vida privada y el hombre en la vida pública. Entonces, por supuesto que no se trata de que la mujer tiene que ser pobre para demandar esto, porque vuelvo a lo mismo, tiene derecho. Tiene derecho a, durante ese tiempo, vivir libre de violencia, vivir tranquila, estar... Caramba, no tener que trabajar hasta las 2 de la mañana para poder cuidar al bebé, para poder pensar en ella, porque también su salud va de por medio. Ya la gente cree que las mujeres ya no se mueren por un embarazo, que ya no se mueren por un parto, sí se mueren. Entonces también va la salud de la mujer de por medio, que es un derecho que deriva de todos estos. Está el derecho a la dignidad, el derecho a un plan de vida,
el derecho a la salud, el derecho a la vida. Todos estos van. En cuanto al aspecto procesal, porque la pregunta que me hacen es, ¿acaso no se prejuzgaría al hombre por ser simplemente hombre al condenársele al pago de alimentos sin una prueba irrefutable de la paternidad? En este caso sería el ADN. Ahí vamos otra vez a la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica en este caso es de una medida cautelar. Como no es un acto de molestia, no es privativo. Hay jurisprudencia de la Corte en que en este caso no se va en contra del debido proceso. Por eso se puede hacer de inmediato. Coincido con lo que dice el maestro. En cuanto se presenta la solicitud y se acredita el embarazo, se señala el nombre de la persona a quien se atribuye la paternidad, en ese momento se debe de decretar la medida cautelar, independientemente de que después se le dé al hombre la posibilidad de refutarla. Pero debe de ser de manera inmediata y no implica prejuzgar, implica preservar el bien. Cuando salieron las medidas cautelares para la mujer, las órdenes de protección, esa fue una de las discusiones más fuertes, porque incluso se permitía que se sacara al hombre de la casa. Y decían, no, pero se está prejuzgando, se le está creyendo. Entonces hubo jueces que exigían pruebas. Y una de las cosas que las mujeres más pelean es recuperar sus objetos personales. Las sacan con lo que traen puesto, si traen algo puesto. Si no la sacan. Y entonces ellas pedían su cédula profesional, su computadora, lo que les permitía seguir su vida. Y había jueces y juezas que pedían pruebas irrefutables y les decían, no, acredítame la propiedad. Pues si no pueden acceder al cepillo de dientes, ¿cómo van a acreditar la propiedad? Esas son las características de las medidas cautelares. A nosotros como que nos hacen mucho ruido cuando innovamos algo en cuanto a derechos humanos, pero en el amparo, cuando viene la suspensión provisional, ni siquiera sabemos si hay acto reclamado, que aquí sería el embarazo. O sea, ya le dicen, oye juez, no, o sea, suspende tu orden de aprehensión, ¿eh? Es que no le he dictado. Ah, bueno, por si las dudas. Eso es una medida cautelar. Por eso la importancia de poder dictarlas, de poder emitirlas de inmediato. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo a la mujer. Yo creo que en todo este proceso, sí, la persona a proteger es la mujer. De manera indirecta, como podría hablar la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, habla siempre la víctima directa va a ser la mujer y la indirecta puede ser hombre o mujer, los hijos sobre todo. Aquí es lo mismo. ¿A quién está protegiendo de manera directa? A la mujer. Estamos hablando de los derechos de las víctimas. En un momento dado es víctima aun cuando no sea de un delito. Entonces, se fijan, estamos diciendo lo mismo, pero yo sí creo que debe ser una medida cautelar. Yo sí creo que debe dictarse de manera inmediata. Yo sí creo que la prueba de embarazo sí debe de presentarse. Por eso decía, antes de los 6 meses, de las 6 semanas no sale. Pero debe ser inmediata. Si no, vamos a caer en los mismos errores procesales que caímos cuando estábamos en la violación, el caso que ya les daba, y en muchos otros en los que ya cuando queríamos proteger ya no se podía. Y pues parece que o fui muy clara o no hubo muchas preguntas. Nada más otra aclaración. Yo nunca dije que fuera el maestro. Dije que yo había oído en la Libre de Derecho una serie de situaciones y que pues nada más las quería comentar porque es más fácil partir de por qué sí o por qué no. Gracias. Bueno, acaba de llegar otra pregunta, ¿no? Para la jueza Rocío Morales. Le pedimos si nos puede dar una respuesta antes de terminar. La doctora Mónica nos hablaba que la Constitución establece como obligaciones, la Convención Americana de Derechos Humanos nos habla de respetar y garantizar. La Corte fue desarrollando esto y entonces garantizar implica propiamente garantizar, proteger y promover. La Constitución ya nos habla de proteger, garantizar, de las 4. Entonces, aquí me dicen que si se niega el progenitor y los padres, hay sanción. ¿Cuál es el delito? Aquí viene el punto.
cuando no se pagan las pensiones alimenticias y hay una sentencia, sí es delito. O cuando se tienen derecho a recibir las pensiones y no se pagan, sí es un delito. Y el delito se llama precisamente así, de incumplimiento de la obligación alimentaria. Ahora, ¿por qué se tipifican las conductas? Decía el maestro Cárdenas, y lo decía bien, que estamos teniendo prácticamente, yo lo llamo un derecho penal familiar. ¿Por qué muchas conductas que estaban estrictamente en el campo familiar las estamos llevando al penal? ¿Por qué las estamos considerando penalmente relevantes? Y uno con lo que dijo la maestra, por la obligación de garantizar. La obligación que tiene el Estado de garantizar todos los entes de un Estado, independientemente legislativo, ejecutivo, judicial, el nivel de gobierno, todos tienen una obligación de respetar los derechos humanos. Pero hay una diferencia con los demás tratados. También los particulares los deben de respetar. Y el Estado debe de preservar, debe de supervisar que los particulares los protejan. El derecho a la salud, por supuesto que corresponde al Estado crear políticas públicas, crear hospitales, pero también los particulares tienen derecho, tienen obligación respecto a la salud de la mujer que embarazaron. Y el Estado debe de procurar eso, debe de supervisar que la mujer tenga ese derecho, que la persona cumpla con el derecho de la mujer. ¿Cómo lo hacen? Lo tienen que hacer legislando. El Estado únicamente tiene esa obligación internacionalmente, nada más responde internacionalmente cuando sabe el riesgo en que está la persona en concreto. Si al Estado le están diciendo, oye, yo estoy embarazada, o bueno, yo no, ¿verdad? Sería Santana, pero va una chica de 16 años y dice, oye, estoy embarazada y me dejó el señor y tengo derecho a la salud, el Estado ya sabe el riesgo concreto que está corriendo. En virtud del 7F de Belén do Pará, tiene obligación de tomar todas las medidas precautorias necesarias para evitar un riesgo mayor. Aquí le están diciendo, hay riesgo en la salud de la chica, hay riesgo en la vida, hay riesgo, todas las complicaciones que puede traer un embarazo. Y además hay riesgo hasta laboral, porque de verdad las corren. Bueno, de 16 años está difícil que encuentre trabajo. Entonces el Estado tiene que tomar las medidas cautelares necesarias para prevenir ese riesgo y para obligar a los particulares a que cumplan. Ahí viene el sustento constitucional de esta medida en concreto. Si relacionamos uno constitucional con uno de la Convención Americana, con el 7F de Belén do Pará, y sí es sancionable. No sé qué otra cosa se me está yendo del derecho a la salud, pero creo que nada más. Bueno, gracias. Gracias. Tenemos otra pregunta que llegó con posterioridad al diputado Alejandro Robles. Le pediría, por favor, sí. Preguntan, de hecho esto ya lo vimos, ¿quién es el probable? ¿Se podría demandar a varios? ¿Cómo se fijaría un porcentaje? En realidad no es posible esto. Ya lo mencionaba el doctor Cárdenas. Realmente pues, es nada más la imputación a quien se presume es el progenitor. No es un tema de porcentajes. Es un asunto ahí muy concreto donde sí podría efectivamente el presunto progenitor estar dando una prueba el tema del acta de matrimonio de la mujer embarazada, como para tratar de resistir, que no por sí misma implicaría ella también podría presentar incluso que se quedó los cabellos de la persona incluso los podría estar presentando. Si me explico, es todo aquello que esté permitido presentar como prueba va a estar. Como lo dijo y lo dijo muy bien, aprovecho, el Estado que guarda este proyecto, este predictamen, se debe precisamente a que los legisladores de la Comisión de Justicia hemos salido, incluso nos ha acompañado el presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, a este tipo de esfuerzos, este tipo de ejercicios, donde efectivamente quizá no salimos convencidos, pero vamos perfeccionando la iniciativa.
se los comento, aquí he tenido la intervención de juezas, de magistradas, de académicos como el doctor Mauricio, y así lo vamos a seguir haciendo hasta el último minuto, en el que si creemos que ya está en condiciones de ser aprobada para este periodo, pues lo haremos, y no lo estaremos presentando en el siguiente periodo, pero prácticamente ya tenemos un avance sustancial, un avance muy importante. Sí ha habido un tema que está pensada en la mujer. Muchos han visto las bondades que tiene del beneficio indirecto que tendrían los productos, o en su momento pero ya también tenemos legislada la ley de primera infancia, que es toda esta protección que van a tener una vez nacidos el bebé. Entonces, esta está pensada, como lo dice la juez, en la mujer, en su derecho a preservar su condición de vida, una vida digna, una vida de acceso al mundo laboral, que tradicionalmente se veía como la renuncia. El estar embarazada significaba renunciar a su proyecto de vida. Eso ya no es. Como lo dice bien, son los derechos humanos de la mujer y las convenciones sobre los derechos políticos, sociales y económicos. Eso es lo que se está privilegiando, y en ese tenor es que se ideó esta reforma. No tanto en defender al producto, que decimos desde esta visión se subsume a, estamos hablando que una mujer que goza de una alimentación satisfactoria seguramente va a tener una lactancia de calidad para su bebé, y eso es la mejor vacuna para tener adultos saludables. Entonces son cosas distintas. Nosotros definimos, incluso tuvimos esta también situación en la Libre con la doctora, no recuerdo su apellido, Cristina Orsáiz, nos decía, está muy bien, la saludamos, pero tendrían que redefinirla y hacerla a partir de prenatalmente hablando. Y decíamos, no, aquí en la Ciudad de México tenemos un tema ya constitucionalmente se dirimió, la Corte se pronunció, quedó que la mujer es libre de decidir sobre su cuerpo a partir de la semana 12, y es un tema que no estaríamos dispuestos a reabrir. Esa es la situación. Por lo mismo, no es incompatible, no es incongruente, sino se complementa, se perfecciona, porque es el proteger a la mujer que ha tomado la decisión de ser madre. Eso es lo que le estamos planteando. Yo dejaría aquí mi intervención, pero sí quisiera reconocer, incluso les compartiré ese predictamen, trae en la exposición de motivos todas estas intervenciones y cómo se fue evolucionando esta idea que en su momento va a seguir siendo criticada hasta el final, incluso una vez aprobada, pero ya recogiendo todas estas cuestionamientos que son muy válidos de procedimiento, y que estamos haciendo una simplificación sustancial al tema. Estamos diciendo, vamos a empezar el juicio y ya mientras le protegemos a la mujer embarazada. Eso es digamos lo que se formuló, y sí evolucionó. Realmente tanto el foro de la Facultad de Derecho como la Libre de Derecho, y ahora ha servido para perfeccionar esta reforma, que yo creo que estamos en condiciones. No quisiera dejar de mencionar a todos se me van a pasar, pero también la magistrada Rebeca Pojol nos apoyó bastante, incluso viene también incluida en la exposición de motivos, y desde el principio un académico también, Álvaro Mujica, por aquí presente, fue quien originalmente nos compartió la necesidad de proteger a la mujer desde el embarazo. Incluso también tenía esa visión de prenatal, pero la redefinimos totalmente orientada en la defensa del proyecto de vida de la mujer. Yo dejo aquí mi intervención. Muchas gracias, maestra. Pues muy bien, agradecemos a todas y a todos su asistencia. Que tengan muy buenas noches.